Bienvenido. No hay nadie más. No, bueno, vamos a empezar nomás, ¿ya? Profe, tengo una duda. Sí, dígame. En la actividad esa que hicimos de los nomenclatura ternaria, donde iba obviamente a bonificar con 5 décimas al que tuviera la actividad buena. En mi caso, ¿yo podría ocupar esas décimas en otra evaluación o era solamente para la segunda? Ya perdí. Si fuese necesario, podríamos ocuparla. Que me sacó un 7, entonces no fue Sí, necesario. de hecho yo ya traspasé las notas y me di cuenta y coloqué en la planilla la opción de que no se ocuparon. ¿Ya? Ah, ya, profe, gracias. Sí, lo dije anotado. ¿Ya? Así que eso, bueno. Las notas ya están. Vamos a empezar con la tercera unidad. Yo les voy a habilitar la retroalimentación por el ambiente de aprendizaje, ¿ya? Yo creo que la próxima clase podemos hacer retroalimentación de la prueba. Pero en realidad las notas anduvieron súper bien, o sea, fueron un poco los rojos que se obtuvieron, ¿ya? Me importa por ahora comenzar con la tercera unidad, denominada reacciones químicas. Ahí se ve, ¿o no? La presentación. Se ve, Jorge, ¿o no? Sí, profe, sí. Ah, ya. Entonces, la unidad 3, reacciones químicas en la industria minera metalúrgica. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados de esta unidad? Que usted aplique conceptos y características de las reacciones químicas a través de la resolución de problemas en procesos de la metalurgia extractiva. Contenidos, balance de ecuaciones, ácido-base, equilibrio químico, medición experimental de pH. Bueno, en esta parte nosotros ya nos adelantamos un poco cuando hicimos los laboratorios. Por eso siempre los laboratorios no son, generalmente no van a la par con la materia, la parte lectiva. Ya se van aprendiendo cosas adicionales que después eventualmente nos podemos volver a encontrar con esos contenidos. Y vamos a hablar también de reacciones redox, que también lo vimos en los laboratorios, electroquímica, que bueno, la electroquímica es el estudio de la conversión entre energía eléctrica y reacciones químicas y energía química, ¿ya? Y al final análisis gravimétrico, ¿ya? En general tenemos alguna noción de estos contenidos, como los vimos en el laboratorio, entonces vamos a profundizar un poquito más en esta unidad, ¿ya? ¿Qué vamos a aprender hoy día? Bueno, cosas muy importantes. Ya vamos a aprender qué es una reacción química, vamos a hacer balance de reacciones químicas, vamos a hablar de la estequiometría y finalmente reactivo limitante y reactivo en exceso. Entonces, ¿cómo se define una reacción química? Bueno, una reacción química es un proceso de transformación de la materia en el que la sustancia o varias sustancias iniciales cambian para formar otras nuevas. Una reacción química puede implicar la combinación, la separación o reordenamiento de átomos, pero nunca supone la destrucción o creación de ellos, ¿ya? Porque estaríamos en contra de una ley que vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Que es una ley que define que efectivamente la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, nunca podemos hablar, ni para expresarlo verbalmente, ni para escribirlo, de que los átomos se crean o se destruyen, ¿ya? Ahora, si nosotros definimos qué es una reacción química, que es el proceso de transformación de la materia, vamos a definir ahora entonces qué es una ecuación química, que no es lo mismo, ¿ya? En realidad la ecuación química nos permite representar un proceso de transformación de la materia, nos permite representar a una reacción química, por eso no es lo mismo. La reacción química es el proceso, la ecuación química es la representación de ese proceso. Y aquí tenemos una reacción química en la que se combina gas hidrógeno con gas oxígeno para formar agua. Los reactantes, ¿cierto?, son los que están inicialmente, las sustancias iniciales, y los productos son las sustancias finales, las que se obtienen de este proceso. Entonces vamos a hablar de algunos elementos importantes de una reacción química que debemos reconocer. Reactivos son las sustancias iniciales de una reacción y los productos son las sustancias que se forman, ¿cierto?, mediante este proceso. Una flecha, que es la flecha que separa reactivo y producto, una sola flecha indica que el proceso es irreversible, es decir,
nosotros pasamos de reactivos a productos, pero los productos no pueden volver a ser reactivos. Por eso esa flecha única significa que es un proceso irreversible. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, la descomposición del clorato de potasio en cloruro de potasio y oxígeno. Y este proceso es irreversible, es decir, el oxígeno con el cloruro de potasio, si yo los vuelvo a juntar, no van a volver a formar clorato de potasio. En cambio, doble flecha en una reacción química indica que el proceso sí es reversible. ¿Ya? Es decir, si yo paso de reactantes a productos, estos productos se pueden volver a juntar o combinar para volver a ser reactantes. Ese es un proceso reversible. Una flecha hacia arriba que esté al lado de una sustancia, ¿ya? Principalmente de producto, indica que hay un desprendimiento de vapor o de gas. Es decir, si tenemos una flecha hacia arriba al lado del símbolo químico de un producto, es porque es un gas. Pero si la flecha está hacia abajo, indica que la formación, ¿cierto?, la formación de un precipitado, de estos sólidos insolubles que también estudiamos cuando fuimos a los laboratorios. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una reacción química entre el amoníaco con agua. Amoníaco y agua forman el ion amonio y el ion hidroxilo, los OH. ¿Ya? Aquí recordar un poquito la nomenclatura que ya hemos estudiado. Entonces, ahí tenemos los reactantes, aquí tenemos los productos. La doble flecha del medio indica que la reacción es completamente reversible. Esas letras que están entre paréntesis indican el estado físico de la sustancia. Ya esas letras entre paréntesis. AC o AQ significa que es acuoso, que está diluido en agua. L es líquido, S sólido y G de gas. Si es que estuviese la G, significaría, cierto, que la sustancia está en estado gaseoso. Ya, indican el estado físico. Y estos rectángulos que estoy colocando adelante están representando de alguna forma los coeficientes estequiométricos de los que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Que cuando no hay ningún número aparentemente está, pero es invisible, que es el 1. ¿Ya? ¿Hasta aquí dudas o preguntas? No, profe. ¿No? ¿Cómo está el aula hoy día? Estamos, habemos más estudiantes, muy bien. Ya, entonces aquí tenemos, ¿cierto? Ok. Bueno, hablamos de la reacción química y ahora vamos a hacer balance de reacciones químicas. Vamos a aprender a balancear. ¿Alguno de ustedes ha hecho o ha visto esto antes? Yo creo que lo vi una vez, profe, pero sabe que le mentiría si le digo que me acuerdo. Ok, bueno, es que en realidad, claro, una pregunta puede ser, ¿lo vieron? Ahora, otra pregunta, ¿lo recuerdan o no lo recuerdan? Bueno, probablemente sí, puede pasar que las cosas a veces se olvidan y eso es factible, o sea, nuestro cerebro, bueno, hay un estudio científico que está comprobando que nuestro cerebro se está disminuyendo. No sé si será un proceso evolutivo de la especie humana, pero bueno. Efectivamente, bueno, si ya lo vieron, quien lo haya visto, lo vamos a recordar y lo vamos a volver a ver, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste el balance de ecuaciones químicas? Bueno, nosotros balanceamos las ecuaciones químicas en base a la ley de conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. De la ley de conservación de la materia proviene la ley de conservación de la masa, ¿ya? Y todo esto gracias a Anthony Laurent Lavoisier, un químico francés que vivió en la época de la... Estoy casi segura de que esa fecha tiene un error, no sé por qué. Estoy casi segura. A ver, siglo XVIII. Siglo XVIII. Bueno, en el siglo XVIII creo que fue, bueno, la revolución industrial, ¿cierto? ¿Y por qué Lavoisier es tan famoso? Bueno, porque él es el padre de la química moderna.
antes de los experimentos y la teoría y los postulados que propuso Lavoisier a sus contemporáneos, existía la alquimia, ¿cierto? Estos procesos de que la gente, algunos fanáticos, ¿cierto? Querían, mediante la conversión de materia, obtener oro. Entonces, antes no había explicación racional fundamentada de los hechos por los que pasaba la materia, por los procesos de transformación de la materia. Entonces todo era un misterio entre comillas y a la gente le gustó eso en un tiempo, claro. Obviamente los alquimistas se consideran como personas, como brujos, ¿cierto? Que hacían magia negra y todo eso. Hubo una controversia bastante grande en la época, desde que comenzó la alquimia. Pero piensen, la alquimia viene y data de años, miles de años antes de Cristo, hasta el siglo XVIII, otro casi 1800 años más. Entonces, durante toda esa época se creía firmemente en la alquimia. Llegó Lavoisier, hizo sus experimentos y determinó, ¿cierto?, que en realidad no hay una creación o destrucción de la materia. Lo que pasa es que se convierte, se transforma. Por eso es la época en donde culmina la alquimia y comienza, ¿cierto?, la química como ciencia, donde se entregan conocimientos, bases y fundamentos de por qué ocurren las cosas, por qué ocurren los eventos. Y eso se lo agradecemos a Lavoisier, ¿ya? Entonces, así las ecuaciones químicas también deben tener una coherencia en cantidad de átomos. Por eso vamos a ver balance de ecuaciones químicas. El balance de ecuaciones químicas, es decir, equiparar las cantidades de átomos en ambos lados de una reacción, puede ser llevada a cabo mediante dos métodos, el método de tanteo o el método algebraico. ¿Ya? Ambos métodos nos permiten hacer el balance de ecuaciones químicas. Como les digo, vuelvo a repetir, los átomos de las distintas especies que están reaccionando y que se están obteniendo una reacción química deben estar en iguales cantidades, chiquillos. Para eso se hace el balance de ecuaciones químicas, para llegar a ese cuadre matemático, por así decirlo. Y vamos a estudiar dos métodos, los principales. El método de tanteo es un método de prueba y error, o sea, es como ir probando y borrando. Así es, tal cual. Es como al ojo. Y el método algebraico es un poquito más elaborado, aunque tiene en algún cierto grado tiene un poquito de tanteo, ¿ya? Pero vamos a ver dos ejemplos de la misma reacción química en donde aplicamos ambos métodos, ¿ya? Generalmente el método de tanteo sirve para reacciones más chicas, más pequeñas, y el método algebraico funciona muy bien con las reacciones más grandes, ¿ya? Porque es un poquito más elaborado, es más sistemático que el de tanteo. Entonces, vamos a hacer un balance de ecuaciones químicas, ¿ya? Mediante el método de tanteo. Bueno, pero antes de comenzar esto, me gustaría saber si tienen preguntas o consultas. Por el momento no, profe. Por el momento no. Ya, ok. Bueno, el primer paso para poder hacer un balance de ecuaciones químicas, tenemos que tener la ecuación, escribir la ecuación desbalanceada. Ok, tenemos esta ecuación donde reacciona el dióxido de carbono, que es un gas, ahí está la G de gas, más agua en estado líquido. Bueno, esta es una reacción, es la reacción de fotosíntesis, ¿ya? Porque aquí llega energía, ¿cierto? Energía luz solar y se obtiene glucosa, C6H12O6, más oxígeno gaseoso. Esta es la reacción de fotosíntesis. Ahora, tenemos la ecuación desbalanceada. Primer dato para saber si una ecuación está desbalanceada, observe que delante, donde yo tengo mi pulsor, delante de cada molécula o compuesto, no hay un número aparente. Está el 1, pero el 1 no se escribe. Escribimos la reacción como tal, ¿ya? El segundo paso es revisar, ¿cierto?, las cantidades de átomos en cada lado. Por ejemplo, quiero que observen la parte de reactivos. Indíquenme cuántos carbonos ven ahí en total. Uno. Uno. Del CO2 hay un carbono y ese 1 que se escribe como subíndice en realidad no está porque es invisible. Y si nos vamos a los productos, ¿cuántos carbonos ven? 6. ¿Se dan cuenta que no están equilibrados los átomos? Y eso, ese ejercicio de revisar en ambos lados por átomo,
o por elemento químico, lo hacen con todos. ¿Cuántos hidrógenos ven en el lado de los reactantes? 2, Ya, y en el lado de los productos, 12. 12, ¿cierto? Aquí tenemos 2 que los aporta el agua, aquí tenemos 12. No hay un equilibrio, ¿ven? Y el último, oxígeno. En los reactantes, ¿cuántos oxígenos ven? 3, 3. ¿Y cuántos cuentan en los productos? 8. 8. 6 de la glucosa y 2 del oxígeno, son 8 átomos de oxígeno en total. Entonces, ¿ven? La ecuación está desbalanceada. Hemos revisado, ¿cierto? Los subíndices, cantidades, ya lo hicimos. Y ahora vamos a comenzar. Dice aquí, porque estas indicaciones son generales, balancear primero los átomos que tienen menor proporción o menor cantidad, entre comillas. Pero este enunciado es un poquito general, ¿ya? Es como más general. Yo les voy a dar un tip importante, ¿ya? Siempre balanceen, así lo voy a decir, siempre balanceen todo lo que sea distinto a hidrógeno y oxígeno antes. Todo lo que sea distinto a oxígeno e hidrógeno deben balancear primero. En este caso, la única diferencia o el átomo diferente a oxígeno e hidrógeno presente en esta reacción química es el carbono. Entonces nos vamos a enfocar en el carbono. Escribimos la reacción química, ¿ya? Aquí escriben la reacción química. Y bueno, bueno, dijimos que en los reactantes tienen un carbono y en los productos tienen 6 carbonos. Tenemos que llegar a la cantidad máxima, es decir, este carbono del lado de los reactantes, llevarlo a 6. ¿Qué hacemos en este caso entonces? Si necesito que en ambos lados hayan 6, ya tengo 6 carbonos, claro, es mucho más fácil llevar de menos a más. Este carbono del CO2 tengo que llevarlo a 6. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a anotar este famoso número grande que se llama coeficiente estequiométrico, que lo vimos hace poco. Entonces, si yo aquí tengo 6 carbonos, ¿cuántos creen qué coeficiente numérico voy a colocar acá? A ver, si aquí ya tengo 6. 6. El 6. Ahí coloqué el 6. ¿Por Profesora, qué? tengo agua. ¿Por qué? Disculpe. ¿Sí? ¿Mm? ¿Por qué motivo primero se deben balancear los elementos que sean distintos a oxígeno e hidrógeno? ¿Hay algún motivo? ¿Algún motivo? Sí, en realidad es un motivo empírico, no como teórico ni que haya una ley, ¿ya? Es porque generalmente pasa que tú, si balanceas primero todo lo que sea oxígeno e hidrógeno antes, va a ser más fácil que al final a ellos los balancees. De hecho, el mismo ejercicio te va a mostrar el por qué, ¿ya? Siempre los oxígenos son complicados para balancear. Ojalá dejarlos a lo último porque el oxígeno es un átomo, fíjate que el oxígeno es el único elemento químico que está en todas las sustancias que están presentes y reaccionando. ¿Se entiende o no? El oxígeno es un átomo muy presente, muy común. Entonces, si lo balanceamos primero, va a costar mucho balancear a los distintos que sean al oxígeno por el motivo que te estoy dando, porque es más común encontrar oxígeno en más cantidad de sustancias que un carbono. Entonces, si balanceamos todo antes del oxígeno e hidrógeno, va a ser más fácil, va a ser más rápido. Como te digo, es empírico, no es una ley. Ahora, si ustedes han visto esto antes y les es factible balancear primero el oxígeno, háganlo. Pero siempre la recomendación va a ser que sea al final. Siempre. ¿Ya? Es solo por eso. Entonces, este número 6 grande es un número muy influyente. ¿Por qué es un número tan influyente? Porque este 6, piensen que va a multiplicar a cada subíndice de cada átomo o elemento químico que esté presente en la fórmula química. ¿Ya? Por decir, por ejemplo, el 6 multiplica el subíndice que tiene el carbono, que es el 1, que no se escribe. 6 por 1
Son 6. Ahí ya tengo mis 6 carbonos. Pero este 6 influirá no solo en el carbono, va a influir también ¿en quién? En el oxígeno. 6 por 2 nos da 12. Si hubiese otro elemento químico acá, también influiría en todo. O sea, este coeficiente estequiométrico deja la pura escoba para atrás, para todo lo que tiene detrás de él. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es así? Bueno, porque aquí no puedo dibujar, ¿cierto? Es así por lo siguiente. Nuevo documento. Porque si yo tengo, apliquemos la lógica, chiquillos. 6 CO2. 6 CO2. La molécula del CO2 es así. Un carbono central con doble enlace unido a cada oxígeno. Si yo tengo 6 CO2, significa que voy a tener 6 moléculas, ¿o no? Entre comillas. Ahí ya tengo 2. Aquí estoy dibujando la tercera. Aquí hay doble enlace. La cuarta. Quinta. Pues son 6, ¿o no? Y sexta. Me quedo más o menos ahí el carbono, pero ¿lo ven? Entonces, 6 por un carbono son 6 carbonos, ¿cierto? Ahí no se escribe. Ya, tengo 6 carbonos y 6 por 2 oxígenos. Tengo 6 carbonos y 12 oxígenos. Entonces contemos los oxígenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí tenemos los 12 oxígenos. ¿Se dan cuenta en la manera en cómo influye este número que colocamos delante para poder balancear a la sustancia, a la reacción? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ya, chiquillos, eso es importante, que lo entiendan para que entiendan el sentido de por qué 6 por 2, 12 oxígenos. Es por eso, 6 son 6 moléculas de CO2. Ya. Ok. Ya, balanceamos al oxígeno. Ok, en ambos lados tenemos la misma cantidad, perdón, no de oxígeno, de carbono. 6 carbonos en los reactantes, 6 carbonos en los productos. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que verificar efectivamente que el oxígeno en los reactantes se modificó a lo que teníamos inicialmente. Inicialmente, sin el 6, habían 3 oxígenos. Ahora, ¿cuántos hay en los reactantes? 12. 15. 6 por 2. 13, 6 por 13. 2, 12, ¿cierto? 12 más 1 del agua son 13. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que a medida que vamos adicionando se va alterando de alguna forma el oxígeno. Entonces no vale la pena balancearlo antes porque cada vez que balanceemos una sustancia, el oxígeno se va a empezar a alterar en ambos lados de la ecuación. Ya, entonces ahora le damos prioridad al hidrógeno. ¿Ya? Al hidrógeno. En los reactantes tenemos 2 hidrógenos y acá tenemos 12. ¿Cómo llevamos a 12? De 2 a 12. ¿Qué agregamos? Poniéndole un 6 delante del H2O. Claro, colocando un 6 delante del agua. Si yo aquí ya tengo los 12, siempre recuerden que ese número que uno coloca es para llevar de menos a más. ¿Ya? Vamos a balancear los átomos de hidrógeno entonces, y ahí colocamos un 6. 6 por 2, 12 hidrógenos. Fíjense que este 6 altera también al oxígeno. ¿Se dan cuenta que el oxígeno siempre se va a alterar? Por eso es mejor dejarlo al final. Porque ahora ya no tenemos 13 oxígenos, tenemos 18 oxígenos en los reactantes. Entonces, por eso el oxígeno al final. Entonces, ya balanceamos los hidrógenos, en ambos lados tenemos 12. ¿Qué pasa ahora con los oxígenos? Después de todo este descuadre que le hicimos al oxígeno. 6 por 2, 12, 6 por 1, 6. 18 oxígenos en los reactantes. ¿Cuántos tenemos en los productos? 8. 8. ¿Cómo llegamos de 8 a 18, chiquillos? Podemos colocar un coeficiente estequiométrico delante de la glucosa o delante del oxígeno. Pero ¿qué pasaría si colocamos un coeficiente estequiométrico delante de la glucosa? ¿Qué va a pasar con el carbono? ¿Qué va a pasar con el hidrógeno? ¿Dónde nos conviene colocar el coeficiente estequiométrico?
En el O2, ¿Por qué? porque como está solo no afectaría al número que tiene el CHO, la glucosa en este caso. O sea, en palabras Exacto. más simples, si por ejemplo le ponemos un 6, sería 6 por 2, 12, más los 6 de la glucosa, ahí equilibrarían los oxígenos correspondientes a los reactivos. Exacto. Si nosotros colocamos el número acá delante de la glucosa, se nos va a alterar de nuevo el carbono y el hidrógeno y vamos a tener que modificar todo lo que hicimos antes. Entonces, por eso es prueba y error, por eso se llama tanteo. Ustedes tienen que ir viendo dónde les conviene más. Es como un ajedrez esto. Bueno, no sé a quién le gusta jugar ajedrez, pero es como que dónde te conviene más dejar el número, acá o allá, y con la matemática incluida. Claro, si nosotros colocamos un 6 delante del oxígeno, 6 por 2, 12 más los 6 de la glucosa son 18. Ahí logramos equilibrar a todos los átomos, ¿ya? Solo por tanteo, solo por ir mirando. Receta, ¿cuál es la receta? La que acabamos de ver. Pero, profe, ¿cómo lo hago? Lo que acabamos de hacer. Ir contando, ir viendo por separado. Importante que a estas alturas ya tengan reconocido bien los elementos químicos para que diferencien quién es elemento o quién es molécula, ¿ya? Pero ese es el método de tanteo, no hay más ciencia que esto, ¿ya? Hemos llegado al final del equilibrio de balance de ecuaciones químicas. Y yo estoy destacando el CO2, como tenemos 6, colocando las 6 moléculas de CO2, ya, como dato. Bueno, eso chiquillos. No sé si tienen dudas, preguntas o consultas del balance estequiométrico. De tanteo, por tanteo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Mm? Dígame. ¿Existe algún momento en el que sea imposible balancearlo a través del tanteo? Por ejemplo, en Sí, este caso que el O2 estuviera, por ejemplo, con un carbono. Y mira, diga, diga. no, finalicen más, si yo lo escucho. Ah, sí, no, es que en este caso, por ejemplo, si estuviera CO2, al poner el 6 aumentaría el carbono también y no quedaría totalmente balanceado. Claro, lo que pasa es que en ese caso, bueno, eso es un caso hipotético, porque efectivamente de esta reacción química no tendríamos CO2, pero si lo aplicamos a otro caso distinto, quiero apuntar, irme principalmente a lo que dijiste, llegará un momento en que es imposible rebalancear por tanteo, sí. Cuando ya no se puede por tanteo y pruebas muchas maneras de hacerlo por tanteo, comenzando por un átomo o quizás después eliges otro átomo, es mejor irse a la segura y cambiar de método y usar el algebraico, ¿ya? Por eso digo que el tanteo sirve como para reacciones chicas. Como este tipo de reacción, esta es una reacción simple, chica, no es tan compleja. Pero hay otras reacciones que son más complejas, son más extensas, pueden haber hasta 4 a 5 reactantes, 5 o 6 productos, ¿ya? Entonces, cuando son más largas y cuando hay una cantidad de átomos, perdón, cantidad de elementos variados, para evitar la confusión o el enredo, es mejor usar el algebraico, ¿ya? Y eso vamos a hacer ahora, vamos a balancear la misma ecuación por el método algebraico, ¿ya? Los primeros pasos son iguales para ambos métodos, es decir, escribir la ecuación desbalanceada, revisar que estén desbalanceados los coeficientes, etcétera. Eso es lo primero, siempre es como la base del desarrollo de ambos balances, ¿ya? Pero hay un paso importante que es el que comienza a diferenciar el método algebraico del anterior, que es agregar letras minúsculas por orden alfabético delante de cada compuesto. Ojo, minúsculas. Entonces, delante de cada compuesto vamos a ir por orden alfabético, ¿ya? A, B, C y D. Y en realidad esto sirve porque estas letras, así, en minúscula, no representan ningún símbolo químico de la tabla periódica, ¿ya? Ok. ¿Respondí a su duda a todo esto? Sí, profe, Ya. gracias. Un placer. Bueno, entonces hacen este ejercicio de colocar letras minúsculas, ¿ya? Dice, luego, establecer una ecuación simple de incógnitas con los átomos de la misma especie. Ok, ¿cómo funciona esto? Bueno, vamos a establecer una ecuación simple a cada átomo,
a los que hayan. Tenemos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. No tenemos ningún otro tipo de átomo que sea de otro elemento, ¿ya? Entonces vamos a empezar por el carbono. Esa letra minúscula la van a multiplicar por el subíndice del carbono. A por 1 es A, ¿cierto? ¿Lo ven? Solo para el carbono, porque estamos con el carbono. A por 1 es A. Avanzan leyendo los reactantes y si no se encuentran con otro carbono, cuando estén en la flecha van a colocar el signo igual. Ya, entonces pasan para el otro lado, colocan el signo igual. ¿Dónde tenemos carbono? Acá. Y esta C se multiplica por el 6. 6 por 6, o sea, C por 6 es 6C. Y nada más que hacer. ¿Se dan cuenta que se establece ecuaciones simples para cada uno? Vamos con el hidrógeno. B por 2 es igual a 2B. ¿Hay más hidrógenos en los reactantes? No. Pasan para el otro lado y cuando pasen colocan el signo igual en la ecuación y buscan al hidrógeno. Aquí está. Y multiplican la letra minúscula por el número que tenga el hidrógeno asociado en la molécula. C por 12 es 12C. A ver, inténtenlo ustedes con el oxígeno. ¿Cómo les quedaría con el oxígeno? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ya. Sería el oxígeno sería 2A. Sí, 2A. ¿Hay más por ahí? Sí, en el B Sí. hay uno. Claro, entonces tú colocas 2A más, respetando así como que para sumarle otro, más 1B, o B, ¿cierto? Ujú. Ya. Es igual a ¿qué? 6C. A 6C, 6C más 2D. 2D, exacto. Y ahí está la ecuación para el oxígeno. ¿Se dan cuenta? Entonces, colocan las letras minúsculas y para cada átomo, o sea, de ese elemento, carbono, hidrógeno, oxígeno, empiezan a establecer esa relación. ¿Ya? ¿Dudas de esto, de esta parte? No, profe. Ya, porque vamos a avanzar. Queda la otra mitad. Entonces, luego de establecer ya las ecuaciones simples, ninguna por ningún motivo debe quedar una ecuación cuadrática, no, solo ecuaciones simples. El paso 5 es el siguiente. Establecer de manera arbitraria el valor de 1 para A, para la letra A. Entonces, A es igual a 1. Cuando ustedes establecen esta parte, el valor arbitrario a cualquier letra, en realidad uno lo hace por comodidad para la letra A porque es la primera del abecedario. Y usamos el 1. Esta es la parte en que yo digo que método algebraico tiene un poco también de prueba y error. ¿Ya? Porque es como establecer arbitrariamente un valor. Puede ser el 1 o, en su defecto, ¿ya? Se recomienda que en otros casos, en general o en su mayoría, sea un número par. Ya para eso sería el 2. Pero vamos a trabajar con el 1 y vamos a ver qué pasa si trabajamos con el 1. Entonces aquí, chiquillos, en realidad yo no me voy a tener mucho en esta parte matemática, porque esta parte matemática se entiende que deben tenerla clara a estas alturas, que son ecuaciones simples, no es más que eso. No me detengo en esa parte matemática, solamente continúo, ¿cierto? Si A vale 1, empezamos a despejar C, C sería un sexto, ¿cierto? Ya tenemos A y C, podemos irnos a la ecuación en donde tengamos la mayor posibilidad de tener menos incógnitas, que sería la ecuación del hidrógeno, porque la ecuación del oxígeno tiene dos incógnitas que aún no conocemos, la B y la D. Entonces no nos conviene usar la del oxígeno, por lo tanto nos vamos a la del hidrógeno. Siempre tienen que ir de menos a más. Si C es igual a un sexto, entonces al despejar B, ¿cierto? B nos daría 1. Y como ya tenemos A, B y C, podemos irnos a la ecuación de oxígeno para despejar a D.
Y si despejamos D, si se fijan, me salté todo ese despeje. Al agregar los valores de A, C y B, D nos daría 1. ¿Ya? Entonces, esta parte no le hago mucho énfasis por lo que ya les mencioné. Lo importante es decirles que van a ir despejando a medida que vayan encontrando la incógnita. ¿Ya? Entonces, si se fijan, encontramos los valores de estas letras minúsculas que pusimos al principio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocarlas. Pero recuerden que tanto A, B y D es 1. El 1 no se escribe. Por lo tanto, lo que sea distinto a 1 sí se escribe. En este caso, la letra C es 1/6 para la glucosa. Ahora, ¿está incorrecto esto de lo que vimos anteriormente? Porque anteriormente, si lo vemos por el método de tanteo, quedaba de manera distinta la ecuación. ¿Ya? Recordemos cómo nos quedaba, miren. Con 6 en el CO2, un 6 en el agua y aquí al final, un 6 en el oxígeno. ¿Qué pasó ahora? Que lo hicimos por método algebraico y nos dio distinto. ¿Eso es incorrecto, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? Que hayamos colocado un sexto acá en la glucosa. O sea, según mi punto de vista, profe, teóricamente no estaría mal porque está multiplicando cada compuesto por 6 a excepción de la glucosa, y en este caso está dejando sin multiplicar los otros compuestos y está dividiendo la glucosa por 6. O sea, matemáticamente hablando, creo que está bien. O sea, si nosotros quisiéramos comprobar esto, efectivamente lo que tú dices, es un sexto, porque ahí está como con un slash, pero piensen que es una fracción, el 6 está debajo. El 6 está dividiendo todos los componentes de la glucosa. Si divide a un sexto, divide a este 6, nos va a quedar un carbono, igual que este lado del CO2. Este un sexto divide al 12 del hidrógeno, nos quedan 2 hidrógenos, igual que este lado. Matemáticamente es correcto. Lo que pasa es que la costumbre de obtener coeficientes estequiométricos racionales como una fracción no es tanto. Pero en realidad, desde el punto de vista de la ley de conservación de la materia o de la masa, matemáticamente es correcto. Lo que pasa es que como que es menos visible, entre comillas, no es tan visible ver que esté balanceado cuando hay una fracción. Pero cuando pasa esto, podemos volver a balancearla por un método algebraico para tratar de no obtener un número racional, ojalá un número entero. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a esta parte de las ecuaciones asignadas y vamos a darle el valor arbitrario a la letra A igual a 6. ¿Ya? Bueno, aunque ya sabíamos más o menos de cómo viene esta reacción, sí, por el método de tanteo, ¿no? Pero como yo les dije, esto es arbitrario y esta es la parte como método de error del método algebraico. Si designamos la letra A igual a 6 y empezamos a despejar todas las demás letras, C nos da 1, B nos da 6 y D nos da 6, si hacemos el despeje. Fíjense que en este caso, ¿cierto? Si le cambiamos el valor a la letra A, en vez de colocarle el 1, como lo hicimos antes, le colocamos 6. Y después reemplazamos, ¿cierto? Ahí obtenemos la ecuación parecida al método de tanteo. Ambos métodos son factibles, son válidos. Pueden diferir en cómo lleguen al final, qué balance tengan al final, pero eso no quiere decir que estén malos. ¿Ya? Eso no quiere decir que esté malo. Lo importante, chiquillos, es siempre comprobar que esté el balance, así como lo hicimos al inicio, para comprobar que la ecuación estaba desbalanceada, al final también se hace la comprobación, ya de ir contando la cantidad de átomos en cada lado. Y eso se hace con todos los métodos, tanto el método tanteo y método algebraico, ¿ya? Entonces es importante considerar esto, chiquillos. ¿Preguntas o dudas de esto? ¿Sí? Sí, tengo una duda. Al igual que en matemática, al momento de enfrentarnos a algún tipo de pregunta en el futuro, usted nos da la libertad de poder elegir el método que más nos acomode. Por supuesto, eso es libre. Balancee tal ecuación con método de tanteo. O ahí uno va a ver qué método usa, ¿no? Sí, no, en realidad las preguntas que yo he hecho en este tipo de prueba no sugiero, no les pido uno porque yo no los veo, o sea,
mientras estemos online. Además de que, claro, son preguntas de desarrollo entre comillas, porque tienen que hacer desarrollo y después marcar la alternativa. Ustedes eligen el método que más les acomode. Siempre hay recomendaciones generales, chiquillos, o sea, como ya el tanteo sirve para reacciones pequeñas, el algebraico sí o sí para reacciones más grandes. Pero depende de sus habilidades, pues si de repente a ustedes les resulta un método tanteo para reacciones grandes, ocupen ese. Lo importante es que al final siempre comprueben el balance, porque si no lo comprueban, se están arriesgando, ¿ya? A que no sea lo correcto. Eso es lo importante, ¿ya? Y además que también conozcan la base de ambos métodos, o sea, que uno en realidad es por prueba y error, el otro es usando ecuaciones algebraicas finalmente, ¿ya? Bueno, no sé si hay más preguntas. No, parece que no. Ya, entonces vamos a avanzar con la clase. Ya, vamos a ver ahora estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? Y es el estudio cuantitativo de cantidades de reactivos y productos de una reacción química. Las unidades más comunes que se ocupan en la estequiometría, en el estudio de cantidad de reactivos y productos, son los moles, los gramos y los litros, ¿ya? Pero los más usados generalmente, o sea, en realidad todos se usan, pero hay casos en los que uno ocupa mucho uno de ellos, y esos son los moles. Entonces la estequiometría define un método, el famoso método de mol, que significa que los coeficientes estequiométricos, los que pusimos recién cuando balanceamos, chiquillos, se leen como moles, como cantidad de moles. Es decir, si nosotros retrocedemos en la ecuación de la glucosa y leemos esta ecuación, yo diría 6 moles de CO2 más 6 moles de agua reaccionan para dar, aquí no hay ningún número, pero se asume que es el 1, un mol de glucosa más 6 moles de oxígeno. Entonces, el método de mol lee a los coeficientes estequiométricos como moles. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Eso es lo más común. De hecho, así los vamos a leer de aquí en adelante. Pero hay casos, ya que, porque también está permitido por la estequiometría, en que esos números se pueden leer como cantidad de moléculas y ahí uno hace la conversión, ¿cierto? Con el número de Avogadro, etcétera, etcétera. Pero generalmente se leen como moles, o sea, eso es como la mayor comodidad y se trabaja mucho con ese método, de leer a los coeficientes estequiométricos como moles. Pero ojo, también se pueden leer como moléculas, ¿ya? Bueno, va a depender también en cierto aspecto del contexto del ejercicio y todo eso, ¿ya? Que es diferenciable. Entonces vamos a ver un ejemplo inmediatamente, vamos a usar la estequiometría al tiro nomás para poder ir avanzando. Y dice así este ejemplo, vamos a meter mano en la calculadora ahora, chiquillos. Todos los metales alcalinos, que son los metales del grupo 1A, de la tabla periódica, que son el litio, el sodio, el potasio, rubidio, cesio y francio, reaccionan con agua para formar hidrógeno gaseoso y el hidróxido correspondiente. Hidróxido, nomenclatura ternaria. Un ejemplo es la reacción que ocurre entre el litio y el agua. Entonces, tenemos 2 moles de litio, miren el 2 que está ahí, 2 moles de litio más 2 moles de agua, reaccionan para formar 2 moles de hidróxido de litio, ya, ahí tenemos nomenclatura ternaria, más 1 mol de hidrógeno gaseoso. Bueno, si nosotros vemos a simple vista, esta reacción sí está balanceada. 2 litios en ambos lados, tenemos 4 hidrógenos en ambos lados y 2 oxígenos en ambos lados. Está balanceada la ecuación. Eso es lo importante, chiquillos, que cuando apliquen cálculo de reacciones químicas, la ecuación se les va a entregar desbalanceada. Ustedes tienen que balancearla. Luego de balancearla, empiezan con el trabajo estequiométrico. Entonces tenemos la reacción lista y la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos gramos de litio, ojo, cuántos gramos de litio, del reactivo litio, se necesitan para producir 9,89 gramos de hidrógeno gaseoso? Entonces aquí, si se fijan,
tenemos 4 participantes de la reacción química. 1, 2, 3 y 4. Son 4 sustancias diferentes. Pero la pregunta se enfoca en 2 sustancias de las 4, en el litio y en el hidrógeno gaseoso. Por lo tanto, ellos son los protagonistas de esta reacción química. ¿Ya? Ellos son los que sobresalen, ellos son el reparto de esta reacción química. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ¿cuál es la información del ejemplo? Es que se forma o se producen casi 10 gramos de hidrógeno gaseoso. O sea, si nosotros captamos este gas hidrógeno y lo llevamos a la balanza analítica, va a cuantificar esta balanza, o no analítica porque no tenemos 4 decimales, una balanza semi-analítica, 9,89 gramos. Y nosotros queremos saber cuánto litio se necesitó, cuántos gramos de litio se requirió para que se formara esta cantidad de hidrógeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular los moles del hidrógeno, ustedes ya saben hacer eso. ¿Cómo calculamos los moles del hidrógeno? Porque para este tipo de ejemplos estequiométricos tenemos que trabajar con moles, ¿ya? Los 9,89 gramos de hidrógeno se dividen por la masa molar del hidrógeno. Al dividir obtenemos la mitad, ¿cierto? Porque justo se divide en 2. 4,945 moles de hidrógeno equivalen a estos casi 10 gramos de hidrógeno. Ya, esto es importante. Este número de moles obtenidos de hidrógeno, que son los moles experimentales. ¿Y por qué son los moles experimentales? Porque provienen del experimento de haber obtenido 9,89 gramos de él. Lo que hicimos solo fue convertirlo a moles. Este número es importante. Y aquí vamos a trabajar con las famosas reglas de 3 que hemos trabajado desde que comenzamos el estudio de esta asignatura. Porque teóricamente, ¿qué nos dice la reacción? Quiero que vayamos a la reacción química. Teóricamente, ¿qué nos dice la reacción? Según los protagonistas de esta reacción, que es el litio y el hidrógeno. Esta reacción nos dice que 2 moles de litio, leyendo el coeficiente estequiométrico como moles, según lo que vimos anteriormente, 2 moles de litio producen ¿cuánto de hidrógeno? ¿Cuántos moles de hidrógeno tenemos acá según la reacción? Chicos, 1, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra base, que 2 moles de litio producen 1 mol de hidrógeno. ¿De dónde saqué esto? De leer la reacción química, la ecuación química. 2 moles de litio producen 1 mol de hidrógeno. Eso es lo que nos dice la ecuación, es como lo que nos dice el libro abierto. Pero ¿qué pasa experimentalmente? Experimentalmente, yo no sé cuántos moles de litio me produjeron estos 4,945 moles de hidrógeno. Entonces, teóricamente, 2 moles de litio producen 1 mol de hidrógeno. Fíjense que la relación está 2:1. El doble de litio, ¿cierto?, que la de hidrógeno. 2:1. Por lo tanto, ¿cuántos moles de litio se necesitan o se necesitaron para producir estos 4,945 moles de hidrógeno? ¿Quién puede sacar esa respuesta? 9,89, profesora, del litio. El doble debiese ser, ¿cierto? Porque la relación entre el litio e hidrógeno es 2:1. Exactamente. 9,89 moles de litio se necesitaron para obtener los 4,9 moles de hidrógeno. Ahora, recuerden que los moles es una dimensión química. ¿Les parece que lo llevemos un poquito a Tierra, a planeta Tierra? Nos vayamos al mundo macroscópico. Podemos convertir estos moles de litio a masa, a gramos, con la masa atómica del litio. El litio no está combinado con nadie, entonces tenemos que ir a la tabla periódica y ver la masa atómica del litio, que es 6,9 gramos per mol, la masa atómica. Cuando está solo el elemento es masa atómica, cuando está combinado con otros es masa molecular, de molécula. Entonces, la masa se obtiene multiplicando los moles por la masa atómica, en este caso del litio. Y al multiplicar nos dan 68,6 gramos de litio, chiquillos. Eso es lo que se requirió para obtener estos casi 10 gramos de hidrógeno. Se dan cuenta que desde el punto de vista de moles, la relación es 2:1. Pero si lo llevamos a masa, la masa de litio es casi 7 veces más que la del hidrógeno. Las relaciones en gramos o en dimensiones físicas son distintas a las dimensiones químicas. 68,6 gramos de litio
se requieren para producir 10 gramos de hidrógeno aproximadamente. ¿Me siguen o no me siguen? Profesor, aquí tengo una duda. ¿Cuál? Lo que pasa es que usted acá lo calculó con los 6,9 gramos de la masa atómica del litio, ¿cierto? Sí. Claro. Sí. Pero si nos vamos a la ecuación, dice 2 litio. ¿Eso no influye? ¿No habría que multiplicarlo por 2? No te influye, no. El que influye siempre va a ser el subíndice para calcular las masas. Las masas moleculares, si fuese una molécula. El subíndice, no el coeficiente estequiométrico. Ese nunca influye, nunca, nunca. ¿Ya? Tú consideras la masa atómica, en este caso el litio, pero ese es grande, y no solo para el litio, para ninguno, para ninguno. No, ¿ya? Eso solamente va a influir para balancear la ecuación, ¿no? Sí, solo para eso. Y para la lectura de ella, pero no para el cálculo de masa atómica ni masa molecular. No. No. ¿Ya? Por si acaso. Buena pregunta, sí, porque nunca me la habían hecho. Y yo tampoco nunca la pensé, pero no, eso no influye. Así que tengan ojo con eso. Los coeficientes estequiométricos no influyen en las masas atómicas o en las masas moleculares. Nunca. Nunca, ni aquí, ni en China, ni en Rusia, ni en ningún lado. ¿Ya? Bueno, ahí están los gramos de litio. No sé si tienen otra pregunta. No, parece que no. Bueno, yo les voy a subir este slide. Esta revisión de conceptos me gustaría que ustedes lo revisaran, que es un poquito de aplicación a lo que vimos hoy día para que puedan reforzar los contenidos. Ya, siempre también recordar que ustedes tienen un texto que van, entiendo, leyendo a medida que avanzamos las clases. Ya, es la idea también, complementar con aquello. ¿Ya? Y nos vamos a ir a la última parte de la clase, que es para aprender a calcular reactivo limitante y reactivo en exceso. Me gustaría hacerles una pregunta, chiquillos. Si nosotros llevamos a cabo una reacción química, ¿ustedes creen que esa reacción química tiene un tiempo de vida, que se agota, o que son eternas las reacciones químicas? ¿Qué creen ustedes? ¿Son eternas las reacciones químicas o se detendrán en algún momento? Tiene un tiempo determinado. Yo creo que en algún momento se detienen. Ya. Efectivamente, sí. No son eternas. Bueno, excepto las reacciones de degradación de plásticos como basura en 500 años. Bueno, eso sí. Ah, Cuando hablamos, chiquillos, de velocidad de reacción, cuánto tiempo dura una reacción, eso se llama cinética. ¿Cuál es la cinética del proceso? Cinética es velocidad. Hay cinéticas muy lentas, como estas reacciones que yo les dije, degradación de plástico en el medio ambiente. Son cinéticas demasiado lentas. Y hay cinéticas muy rápidas, por ejemplo, la combustión, las reacciones. O sea, por ejemplo, un incendio tiene una cinética muy rápida, avanza muy rápido. Ya, esas son reacciones químicas que ocurren ahí, que son lamentables, ¿cierto? Bueno, efectivamente, en todas las reacciones hay un punto en el que dicen, oye, ya estamos cansados, detengámonos, descansemos, pero no para seguir, es para terminar este proceso, dicen las reacciones químicas. Ok, pero eso depende de alguien. Depende de alguien cuando se tiene una reacción química. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes, no sé, yo entiendo que a lo mejor ustedes saben manejar, ¿cuándo se les detiene el auto? ¿Cuándo se les va a detener un auto, chiquillo? No porque ustedes quieran. Imagínense van a la playa en auto. Se queda sin combustible. Porque se quedan sin combustible. Exactamente. O sea, el auto se detiene y uno no lo espera, ¿cierto? Cuando se queda sin combustible. Algo así pasa en las reacciones químicas. La reacción química se va a detener cuando se agote un reactivo. Y ese reactivo que se agota primero se llama reactivo limitante de limitaciones. Entonces, el reactivo limitante es aquel que detiene el avance de la reacción química. ¿Ya? Es el reactivo limitante.
Pero, ¿cierto? Hay una variedad de personalidades en las reacciones químicas, porque hay otro que en realidad le gustaría seguir avanzando, ¿ya? Y ese es el reactivo en exceso. El reactivo en exceso, en realidad, como lo dice su palabra, es aquel reactivo que en cantidad es mayor que el reactivo limitante, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, que una reacción, el avance de una reacción química depende de este famoso reactivo limitante. Está el reactivo limitante que se agota en el momento justo, que se va a agotar de hecho, y el reactivo en exceso que va a sobrar de él, por eso se llama reactivo en exceso. Entonces, esa es la diferencia entre el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Ya? Siempre en una reacción va a haber un reactivo limitante, el que pone el freno, el que está con los pies sobre la tierra, y el reactivo en exceso que en realidad de él sobra al final de una reacción. ¿Ya? Ahora, ¿podemos identificarlos? Sí, y aquí tenemos que ocupar la matemática de nuevo. Por eso es importante, chiquillos, saber balancear una reacción química. Si usted no balancea antes la reacción química, todo lo que haga va a ser en vano. No va a ser lógico, porque usted mismo se va a dar cuenta que hay números que no son lógicos y no va a llegar a una respuesta correcta. Entonces, justo vamos a hablar de una reacción de combustión. El propano, chicos, es un gas. ¿De dónde viene el propano? Bueno, de la destilación fraccionada del petróleo. Y el propano, ¿no es cierto?, se usa como, como fuente, ¿cierto?, de los gases licuados, etc. ¿Ya? El gas licuado es una mezcla de algunos componentes. Uno de ellos es el propano. Y bueno, todos los combustibles son inflamables, ¿cierto? Cuando mezclamos propano con oxígeno, ¿ya? Propano con oxígeno se forma CO2 y agua. ¿Ok? De hecho, siempre los productos de reacciones químicas son CO2 y agua cuando combustionamos un hidrocarburo con oxígeno. ¿Ya? El hidrocarburo es un compuesto químico constituido principalmente por carbono e hidrógeno. Solo es hidrocarburo si el carbono está unido a hidrógeno. Porque aquí el CO2 es carbono con oxígeno. Eso no lo hace ser un hidrocarburo porque no hay hidrógeno aquí. ¿Ya? Bueno, tenemos esta reacción química y el ejercicio nos dice que el propano, 110 gramos de propano, se queman o combustionan en presencia de 160 gramos de oxígeno. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuántos gramos de CO2, de dióxido de carbono, se forman? Ok. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar este ejercicio para aprender a reconocer reactivo limitante y reactivo en exceso. Siempre antes de realizar cálculos se debe verificar, ahí yo voy a colocar, se debe verificar que la reacción esté balanceada. Si ustedes miran esta reacción química, chiquillos, ¿me podrían responder si la reacción se encuentra balanceada, sí o no? No, Guay, ¿por qué no? porque el reactivo del carbono en la primera es de 3 y en el lado derecho tiene 1 solamente. Exacto. Bueno, el carbono está desequilibrado, el oxígeno también, el hidrógeno también. Ya, ok. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Balancearla. ¿Ya? Entonces, el primer paso, vamos a balancear la ecuación química. Esta parte va a ser express, ¿ya? Por tanteo nos daría algo así como 5 oxígenos, 3 CO2 y 4 agua, ¿ya? Así como a tanteo, ¿no? En ambos lados tenemos 3 carbonos, en ambos lados tenemos 10 oxígenos, aquí 5 por 2, 10. El oxígeno, 3 por 2, 6, más 4 son 10. Y en ambos lados tenemos los 8 hidrógenos. ¿Ya?
Ok, entonces primer paso, balancear la ecuación. Segundo paso, vamos a calcular las masas molares, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos entregan los datos en gramos del propano y del oxígeno. Vamos a calcular las masas molares del propano y del oxígeno para después pasar a moles, ¿ya? Entonces, la masa molar del propano es 44 gramos per mol, la masa molar del oxígeno es 32 gramos per mol, recuerden que el 5 o el coeficiente estequiométrico no influye, y la masa molar del CO2 es 44 gramos per mol. Ya ahí tenemos las masas molares. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la del agua también, ya calculemos el agua porque el agua en realidad no es protagonista de este ejercicio, pero igual para que no quede sola. La masa molar del agua es 18 gramos per mol, ¿ya? Tercer paso, calcular cantidad de moles a partir de sus masas de ambos reactantes para determinar quién es el reactivo limitante. Como la palabra lo dice, reactivo limitante, aquí no tiene nada que ver ningún producto de reacción. Ya, el CO2 es producto de la reacción, si bien el ejercicio se enfoca en él al final, pero no es un reactivo el CO2. Siempre el reactivo limitante, o ver quién es el reactivo limitante, se hace con los reactivos, como el propano y el oxígeno. Entonces, del propano tenemos 110 gramos y su masa molar. El oxígeno tenemos 160 gramos y su masa molar. Entonces, si ustedes dividen 110 gramos de propano por la masa molar del propano, los 44 van a obtener 2,5 moles. ¿Lo pueden comprobar, chiquillos? 110 dividido en 44. ¿Les da, cierto? Sí, profe, sí. Sí, profe. Ya. Sí. Ok, y ya bacán. Y los moles del oxígeno, que serían 160 gramos, la masa, dividido por la masa molar. 160 dividido en 32. A mí me da 5 moles. Ya. Ay, esperen. Ya, entonces, del propano tenemos 2,5 moles y del oxígeno 5 moles. ¿Quién tiene mayor cantidad? ¿El propano o el oxígeno? El oxígeno. Oxígeno. El oxígeno. Entonces, ¿quién sería el reactivo limitante? El oxígeno. El propano. Oxígeno. El reactivo limitante se caracteriza por tener menor cantidad. Menor. El 2,5. propano. Propano. El propano. Bueno, les voy a contar que esto no es suficiente para decidir si el propano es el reactivo limitante o si el oxígeno es el reactivo en exceso. No es suficiente, tenemos que hacer un último paso más para saber quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. ¿Cuál es ese paso? El cuarto paso dice así: dividir la cantidad de moles experimentales, los que recién calculamos, con la cantidad de los moles estequiométricos o con el coeficiente estequiométrico de la ecuación balanceada. Entonces, claro, nosotros experimentalmente obtuvimos 2,5 moles y 5 moles del oxígeno. ¿Qué vamos a hacer con esos números? Los vamos a dividir por el coeficiente estequiométrico de cada uno. Entonces, los 2,5 moles del propano se dividen por el 1 que tiene el propano adelante, que nos escribe, que es su coeficiente estequiométrico. 2,5 dividido en 1 nos da 2,5. ¿Qué pasa con el oxígeno? Los 5 moles obtenidos a partir de su masa dividido por la masa molar se dividen por su coeficiente estequiométrico. 5 dividido en 5 es 1 mol. Ahora podemos decir quién es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Entonces, ¿qué creen ustedes ahora? ¿Quién es el reactivo limitante? El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno es el reactivo limitante y el propano es el reactivo en exceso. Recuerden hacer este paso. Si este no lo hacen, estaría malo, ¿ya? Ahora, como el oxígeno es el reactivo limitante, nos vamos a tomar de los datos del oxígeno para calcular cuántos gramos de CO2 se obtienen según la pregunta del ejercicio. ¿Pregunta hasta acá?
No, profe. Ok. Entonces, quinto paso, establecer la relación estequiométrica entre el reactivo limitante, que es el oxígeno, y el producto formado, que es por quien nos preguntan, el CO2. Entonces, la ecuación nos dice, si ustedes miran la ecuación, abran el libro, o mejor dicho, el libro abierto. ¿Qué nos dice la ecuación? Que 5 moles de oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Porque es el reactivo limitante, es el encargado de detener la reacción química y además se agota completamente. El reactivo limitante de él depende de la detención de una reacción química. 5 moles de oxígeno forman 3 moles de CO2. Recordad que el CO2 es el foco de esta pregunta, de este ejercicio. Entonces, eso es lo que nos dice la ecuación, si la leemos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa experimentalmente? Recordar que los 160 gramos de oxígeno equivalen a 5 moles experimentales también, ¿cierto? Entonces, la ecuación nos dice que 5 moles de oxígeno forman 3 moles de CO2. Experimentalmente sabemos que los 160 gramos de oxígeno, que equivalen a 5 moles de oxígeno, van a formar X cantidad de moles de CO2. Pero si se dan cuenta, en este caso justamente los números coinciden, ¿ya? Eso no es común, que coincidan ambos. Entonces yo aquí puse la X moles de CO2, pero si resolvemos esta regla de 3, vamos a tener que se forman lógicamente 3 moles de CO2 a partir de los 160 gramos de oxígeno o de los 5 moles, que ambos son equivalentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora para finalizar este ejercicio? ¿Cuál era la pregunta del ejercicio? Chiquillos, ¿la recuerdan? ¿Cuántos gramos de propano se necesitan para...? No, ¿cuántos gramos de CO2 se forman? Claro, ¿cuántos gramos de CO2 se forman? Lo que ustedes obtienen acá son moles de CO2. Y esos moles no son suficientes para responder a la pregunta. Esos moles tienen que convertirlos a gramos. Entonces, tienen 3 moles de CO2. ¿Qué más tienen del CO2? Para pasarlos a gramos. Podríamos calcular su masa molecular. ¿Cuál es la masa molecular del CO2? Oxígeno 16 por 2, 32, más carbono que es 18. Tengo una tabla acá. 12, carbono 12. Sí, 12 más 32. 44. Ya, 44. Entonces, el sexto paso sería traspasar moles a gramos del producto formado CO2. Ustedes ya saben la fórmula, ¿cierto? Masa de CO2, 3 moles por 44 gramos por mol. Y eso nos da una cantidad final de 132 gramos de CO2. ¿Ya? Y ahí obtuvimos la masa final de dióxido de carbono. Y hemos terminado el ejercicio. ¿Preguntas? Profesor, aquí con una duda en el paso, cuando hice la regla 3 simple entre la ecuación y lo experimental. Sí, ¿cuál es el Porque nudo? porque ahí esos 160 gramos de oxígeno molecular, ahí efectivamente la masa, en este caso la masa del oxígeno, que es 32, la multiplicó por los 5, que eran los moles. Entonces ahí me enredé porque en la diapositiva anterior habían dicho que los moles no se multiplicaban por las masas, así que me enredé. No, no, yo me perdí con la duda que tiene. Me perdí. A ver, ¿podría repetir la pregunta? Sí, lo que pasa es que en esa diapositiva, la anterior, o no me acuerdo si la ¿En anterior a cuál? la ¿En esta? anterior, en la 22. ¿En esta? La diapositiva, sí, claro. Pues te había dicho que ahí donde dieron los 32 gramos per mol, ahí no se multiplicaba por 5, que eran los moles de oxígeno. No, no, les vuelvo a repetir. Esa pregunta me la hicieron antes. Ese 5 no influye en la masa molar de la molécula. Pero después sí influye en la...
Porque después dicen que es 160 gramos de oxígeno en la 24. Ya. Ahí sí se multiplicaron por los 5 moles. Pero es que esos 160 gramos, si los divides por la masa molar del oxígeno, que es 32, eso te va a dar 5 moles experimentales, no el 5 estequiométrico. Justo en este ejercicio coinciden 160 gramos dividido en 32 gramos per mol da 5. Pero no es el coeficiente estequiométrico, por eso yo ahí destaco 5 moles experimentales del experimento. 160 dividido en 32 es 5. Estamos transfiriendo de masa a moles. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, Ya no es que el 5 ¿qué haya te- multiplicado a la masa molecular del oxígeno. No, Se dio la conciencia. no, o sea, ese 5 es, por eso yo hago la distinción aquí. La ecuación te dice que 5 moles de oxígeno, que es el 5 estequiométrico, forma 3 moles de CO2. Porque esto es esta es la regla de 3. La regla de 3 se compone por una parte teórica, que es la información que te entregan los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada, y la otra parte es la parte experimental que proviene de los datos que tú calculas. Y esto se trabaja siempre con moles, no se usan las masas o los gramos, no. Esta parte de regla de 3 tú la trabajas toda en moles y al final haces el traspaso a masa, a gramos. Entonces, la ecuación te dice eso. Y la parte experimental te dice que 5 moles de oxígeno, que son esos moles que se obtienen a partir de su masa, de los 160 gramos dividido por la masa molar, forman X cantidad de moles de CO2 experimentales, que es el que estábamos buscando. Claro, en este caso justo coinciden los números, ¿ya? Coinciden, o sea, la relación aquí es 5 es a 3. Entonces sí o sí vamos a obtener 3 moles de CO2 experimentales, formados a partir de los 160 gramos, o equivalentes 5 moles de oxígeno. ¿Ya? No sé si ya se aclara tu duda. Jorge. Sí, pero claro. Ya. Bueno, ok. Entonces se obtienen 132 gramos de CO2. Pero vamos a hacer una última parte importante porque le dimos mucha importancia al reactivo limitante y el reactivo en exceso se empezó a sentir mal, como que pensó que, pucha, a lo mejor les caigo mal, dice el reactivo en exceso. Y no, es que en realidad siempre se hace énfasis al reactivo limitante porque de él depende la cantidad de masa que se forme de cada producto, incluso también hasta cuándo se detiene la reacción. Entonces, como a todos nos gusta que nos den importancia, le vamos a dar la importancia ahora, en este caso, ¿cierto?, el reactivo en exceso. ¿Qué va a suceder con el reactivo en exceso? Que sería el propano, ¿cierto? Porque calculamos que el propano es el reactivo en exceso. ¿Cuánto sobra o queda del reactivo propano, que es el reactivo en exceso? Porque recuerden que el reactivo en exceso, de él sobra cantidad, ¿ya? Bueno, sabemos que a partir de las masas de los 110 gramos de propano y de los 160 gramos de oxígeno, nosotros calculamos, ¿cierto?, los moles con sus masas y masas molares. Obtuvimos 2,5 moles de propano y obtuvimos 5 moles de oxígeno, ¿cierto? ¿O no? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Ya. Pero si nos vamos a la ecuación, ¿qué nos dice la ecuación teórica? Nos dice que un mol de propano, ¿cierto? El 1, el coeficiente estequiométrico que no se escribe, reacciona con 5 moles de oxígeno, según el coeficiente estequiométrico. Experimentalmente, X moles de propano reaccionan con 5 moles de oxígeno. ¿Por qué colocamos los 5 moles de oxígeno? Porque el oxígeno es el reactivo limitante. Independiente de que esté en mayor cantidad, no se confundan con eso. ¿Ya? Entonces, como el propano es el reactivo en exceso, X mol de propano. Si nosotros resolvemos esta ecuación, como la relación es 1 es a 5, un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno.
¿ya? Si resuelven esta regla de 3. Entonces, ¿cuánto queda de reactivo en exceso? Los 2,5 moles de propano que experimentalmente los calculamos a partir de los 110 gramos de masa, a estos 2,5 moles le restamos lo que se ocupó de propano, lo que reaccionó con el oxígeno, que es 1. Entonces 2,5 menos 1 nos da 1,5 moles de propano que no reaccionaron. Eso es lo que sobró. Y así se puede calcular lo que sobró del reactivo en exceso. ¿Ya? Bueno, son hartas cosas, chiquillos, que hay que considerar y tener en la memoria de lo que se vio anteriormente, de tener como los números, es un ejercicio, o sea, a mí me pasa también que se me van un poco los números, por eso a veces salgo de acá y retrocedo a los slides, pero el mecanismo no es complicado. Yo creo que si no han visto esto antes, les recomiendo volver a ver este video, esta clase, para reafirmar lo que ya aprendieron, o sea, fortalecer lo que aprendieron, que no sea débil el aprendizaje, como son cosas nuevas. Pasa siempre que lo nuevo, en un principio la retención no es tan alta, eso está comprobado, ¿ya? Eso siempre pasa lo mismo con las cosas nuevas. Por eso no sé si les ha pasado alguna vez que ustedes ven, no sé, un contenido o ven un tema X año, ok, quizás se aprende a duras penas. Pasan un par de años, lo vuelven a ver y lo toman de otra forma, porque ya vieron eso antes. Entonces, siempre que uno refuerce los contenidos, eh, eh, eso proporciona un mayor aprendizaje. Entonces, el refuerzo es importante, el fortalecimiento del aprendizaje, ¿ya? Bueno, no sé si tienen preguntas o dudas de esto que vimos en clase. Reactivo limitante, reactivo en exceso. Por mi parte no, profe. Ya, no nos dejemos engañar por las cantidades, chiquillos, ya. A veces es engañoso pensar que, porque tenemos menos el reactivo limitante. No. Siempre tienen que hacer esta metodología para comprobar quién es el reactivo limitante y el reactivo en exceso, ¿ya? Igual yo les traje este ejercicio de reactivo limitante, reactivo en exceso para que lo practiquen. En la próxima clase, si tienen dudas, lo podemos conversar, ¿ya? Para que puedan fortalecer lo que vimos. Y para cerrar la clase, nosotros vimos reacción química. ¿Qué es una reacción química, chiquillos? ¿Cómo se define una reacción química? La interacción química entre reactantes y que da como resultado un reactivo. Ya. Es un proceso de transformación en el que sustancias iniciales Proceso de llamadas transformación de la reactantes, materia. claro, los reactantes se convierten en productos, ¿ya? En sustancias nuevas. Bueno, vimos balance de reacciones químicas, que tenemos dos métodos para balancear, para equiparar las cantidades de los elementos químicos en ambos lados de la reacción, método tanteo, método algebraico. Vimos también la estequiometría, que es el estudio cuantitativo de reactantes y productos de una reacción química, y reactivo limitante y reactivo en exceso. Yo aquí les traje una reacción química, ¿cierto? Tenemos el dióxido de azufre más agua para formar el ácido sulfuroso. El dióxido de azufre es un gas, ¿ya? Irritante que se emite a la atmósfera por dos formas. Por una manera natural, que sería por la emisión o erupción de volcanes, y la otra forma es por la emisión industrial, ¿ya? Una acción antropogénica. Y este dióxido de azufre, cuando se combina con agua, con la molécula de agua, forman este ácido sulfuroso, que es como el ácido parte de la lluvia ácida. ¿Ya? No les traje ninguna imagen del ácido sulfuroso, a ver. Sí, sí, se las traje, ya, cómo es la estructura del ácido sulfuroso. Fíjense que es un azufre que forma doble enlace con el oxígeno y tenemos dos OH unido a este azufre. Ahí tenemos los 3 oxígenos, los 2 hidrógenos. ¿Ya?
Bueno, el ácido sulfuroso es un ácido un poco corrosivo, ¿cierto? Que desgasta metales, desgasta construcciones, etcétera, ¿ya? Y bueno, ¿por qué vimos esto? Porque fíjense que esto representa todo lo que vimos hoy día en clase. Los reactantes se les especifica su estado físico, pero aquí yo creo que hay un error, ¿ah? El dióxido de azufre es una G de gaseoso, ¿no? De sólido. Ahí hago esa corrección ya, por si acaso. SO2 en estado gaseoso. El agua líquida, ¿cierto? Claro. Y el ácido sulfuroso en estado acuoso, porque es un ácido que está combinado con agua, si es parte de la lluvia ácida. ¿Ya? Y bueno, quiero que me digan y me confirmen si esta reacción está balanceada o no. Sí, profe. Ya, ¿cómo justificamos eso? A ver. Que hay un azufre y 3 oxígenos en el lado izquierdo y en el lado derecho también. Y Ya, el hidrógeno está actuando con 2 y en el lado derecho también está actuando con 2. exactamente, está balanceada esta ecuación. ¿Ven? Entonces, yo cuando les pregunto, ¿cómo justificamos eso? Bueno, la justificación es que usted detalle la cantidad de átomos en cada lado. Eso, ¿ya? Ya chicos, hemos terminado. Recordar, ver y buscar en el Shang complemento a la clase de hoy, ¿ya? Lo que vimos, ¿ya? Bueno, eso chiquillos con respecto a lo de hoy. Ya están las notas publicadas en el sistema. Las notas ya incluyen las décimas de las tareas, por si acaso. Pero si usted tiene duda, profe, me gustaría que me diera el detalle de eso. Bueno, bueno, ya lo voy a hacer al tiro. Porque si no, después responder correo y mandar el pantallazo, en realidad es mucho más tiempo. Les voy a habilitar la retroalimentación también de la evaluación. Eso me olvidé. Ok, acá está. Ustedes son la sección BP3C1, BP3, justo. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí yo coloqué la nota obtenida de la prueba y a cuánto subí. Aquí no ocupa décimas porque los estudiantes tuvieron un 7, así que bueno, eso los podemos guardar para la próxima prueba, quizás. Ahí ustedes eligen si es para la próxima evaluación o para alguna nota de laboratorio. Siempre y cuando vayan a los laboratorios, claro. No tiene sentido eso. Ya, por si acaso, así que revisen sus notas Tengo una duda. y... Sí. ¿Cuál? ¿Cuándo hay de nuevo ¿Sí? el laboratorio? En 2 semanas más, ¿verdad? Me gustaría saber si, por considerar, les llegó mi correo, Sí, porque yo les llegó, envié un profe. correo con la información. Sí, Con todas profe. las Sí, fechas de los ya. 3 laboratorios de Boris, aquí a ¿puedes fin de año. confirmar? Yo ahora Ya. estoy viendo. Estoy viendo. Revise, Boris, porque yo no le respondo al tiro, porque me preocupa pensar que a lo mejor no están en el grupo masivo de la sección, porque yo para enviar correo no voy uno por uno cada vez, uno hace los grupos por mail, ¿cierto? Entonces, me gustaría que me confirmara si le llegó el correo y si Sí, no le llegó, yo... Ah, ya, le llegó. Ya. Bueno, ahí está la información, ya, de la fecha, ¿ok? Que comienza la próxima semana. Ya, chicos, está. Yo les voy a subir material de la clase de hoy, les voy a subir también material acorde a los laboratorios. Chicos, lleguen con los laboratorios estudiados, ¿ya? Gran parte también estoy considerando de evaluar desempeño en el laboratorio. Ahí no cacha nada, se nota el tiro cuando no cacha nada, se nota el tiro. Porque no sabe qué instrumento elegir, qué material elegir, y eso se puede buscar. Volumetría, se ocupa pureta, soporte universal, está en el detalle, ¿cierto?, del laboratorio, los materiales que se ocupan. Busquen la imagen hoy si está la habilidad están, ustedes son inteligentes para hacer busquillas, ¿ya? Entonces, si no cachan nada, uno se da cuenta al tiro, ¿ya? Entonces, para que les vaya bien, gran parte les envíen las notas de laboratorio,
gran parte de los rojos que hubieron fue porque no hubo un buen desempeño del control de entrada. ¿Y por qué no hubo un buen desempeño del control de entrada? Primero, por atrasos. Segundo, porque probablemente no le tomaron el peso a estudiar o leer los laboratorios. ¿Ya? Entonces, yo destaco a los chicos que hayan, bueno, en realidad todos de alguna forma se esfuerzan, pero me di cuenta en algunos estudiantes que hubo un incremento de nota desde el primer laboratorio al segundo laboratorio, porque claro, sentaron cabeza y dijeron, wow, hay que leer el laboratorio para responder y tener buena evaluación del control de salida y del control de entrada. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Las preguntas no son preguntas difíciles, no son profundas, ¿ya? Entonces, lean el laboratorio, chiquillos, no lleguen sin nada, sin saber como un niño de 5 años, ay, ¿qué tengo que hacer? No, ustedes ya están grandes, ya. Así que esa es mi recomendación. Entonces, también les voy a estar subiendo esta semana material asociado a los temas de laboratorio, por lo menos la primera parte que son volumetrías, ¿ok? Así que eso, ya chicos, cualquier consulta o duda que tengan me escriben a mi correo, ¿ya? Eso chicos, si no hay más preguntas entonces dejamos la clase hasta acá. Ya nos volvemos a reunir el miércoles nuevamente. ¿Ya? Ya, profe, nos vemos. Ya, que estén bien chicos, igualmente que estén bien. Chao, chao. Chao, profe.